La abstención no es posible con Pedro Sánchez. Yo se lo dije al finalizar la sesión del jueves. Yo le dije que yo respeto personalmente a Pedro Sánchez y respeto mucho a su partido, pero no respetamos su propuesta de gobierno ni su candidatura como para apoyarla. Cuando alguien presenta un proyecto en el que el revisionismo, el sectarismo, incluso pues el radicalismo es el eje central de 2 horas de intervención, pues se hace muy difícil. Buenas tardes, bienvenidos a la redacción abierta. Pablo Casado, presidente del Partido Popular, ha anunciado que no va a doblar la rodilla, que no va a apoyar la abstención de Pedro Sánchez, es decir, facilitar el gobierno del líder socialista el próximo 23 de septiembre. La noticia en realidad no es esta, sino que los señores del Partido Popular hoy tienen nueva ejecutiva nacional. Por un lado, cabe destacar las ausencias, sin duda significativas, las del señor Núñez Feijóo, presidente de Galicia, Moreno Bonilla, presidente de Andalucía, y Alfonso Alonso. Los tres, y tampoco es nuevo, llevan criticando a Pablo Casado durante algún tiempo, no están poniendo las cosas fáciles al presidente del Partido Popular, sobre todo y muy especialmente desde que saliera derrotado en las elecciones generales del pasado 28 de abril. 66 diputados cosechó el PP de Casado y desde ese día más o menos han intentado moverle la silla tanto a Alfonso Alonso como Moreno Bonilla como Feijóo. No es que ambicionen ya la presidencia del Partido Popular, pero es cierto que han criticado sobre todo la línea que ha adoptado el PP, la que ha adoptado Casado. No le gustan los acercamientos a Vox, todo lo contrario. Una vez que el PP cosechaba esos malos resultados el 28 de abril, un día después escuchamos a Pablo Casado arremeter contra el Partido Abascal, al que denominaba de ultraderecha. No eran creíbles esas palabras, todos sabíamos que habían sido propiciadas por la presión, sin duda, de estos señores, Alfonso Alonso, Núñez Feijóo y Moreno Bonilla, entre otros. Caben destacar los nombramientos en el día de hoy de Cayetana Álvarez de Toledo, que será la portavoz en el Congreso. Lo cierto es que este nombre había sonado ya en las últimas semanas, goza de toda la confianza de Pablo Casado. Recordemos que la señora Álvarez de Toledo realizó una campaña electoral en Barcelona, recordemos que está de número 1 en la circunscripción de Barcelona, una campaña electoral bastante destacada, sufriendo escraches y con un discurso firme ante el nacionalismo. En Cataluña el PP ha perdido bastante terreno en detrimento de Ciudadanos. Muy lejos queda ya el Partido Popular de Alejo Vidal Cuadras. Otro de los agraciados, lo estamos viendo, Javier Maroto, va a ser el portavoz de los populares en el Senado. El segoviano Maroto, lo decimos lógicamente con toda la ironía del mundo, porque el señor Maroto, que se presentaba por la provincia de Álava al Congreso de los Diputados, no sacaba el escaño y por lo tanto ha sido repescado por Casado para estar de portavoz en el Senado. Y para estar de portavoz en el Senado lo hará por Segovia, por lo tanto Maroto tuvo que empadronarse por esta provincia castellana. Analizaremos más adelante otros nombramientos del Partido Popular, por ejemplo, en Europa. Y más asuntos. Vamos a escuchar las declaraciones de Moreno Bonilla, no sé si las tenemos ya preparadas, el presidente de la Junta de Andalucía, que no ha acudido, como decimos, a la Ejecutiva Nacional del Partido Popular. Su ausencia es significativa, tanto como la de Núñez Feijóo o Alfonso Alonso. No la tenemos, pero la veremos enseguida, en unos minutos, sin duda. Más sobre la guerra entre Partido Socialista y Podemos. En el día de ayer, Pablo Iglesias, líder absoluto de Unidas Podemos, presentaba su programa For Apache en Hispan Televisión, como todos ustedes saben, una tertulia política, y tiene cierta gracia que él, que es líder del partido Podemos y que ha estado a esto de formar gobierno con el Partido Socialista, pues estuviese analizando en el día de ayer en este programa de Hispan TV, televisión, por cierto, financiada por Irán, analizando la situación de la crisis, los desencuentros entre socialistas y podemitas. Este es el dardo
que en el día de ayer el señor Iglesias lanzaba contra Pedro Sánchez, le acusaba de no tener proyecto para España. Como presumieron en campaña de haber subido el salario mínimo, pero yo estuve en esa mesa con Pedro Sánchez, que no quería subir el salario mínimo interprofesional. Tampoco quieren garantizar las pensiones y no quieren defender el sector industrial. Entonces hay un problema en última instancia de para qué quiere el Partido Socialista el poder en España, porque yo creo que ellos no han tenido ese debate. Cuando alguien dice, yo quiero ser presidente del gobierno con la abstención del PP y Ciudadanos, y si eso no puede ser con Unidos Podemos, demuestra que no tiene proyecto para este país. Claro, tú tienes un lógico problema de identidad, pero yo creo que esto no tiene una solución en clave de la táctica, sino en clave de diseño de proyecto de país. Gobierno de coalición es lo que quiere Podemos, es lo que quiso desde un principio, poner sus escaños, 42 encima de la mesa para negociar con el PSOE, pero que no asumiera esos escaños al precio cero, de forma gratuita, sino que tuviese que asumir, en primer lugar, algunos de los puntos fundamentales del programa de Podemos y, por otro lado, que contase con algunas figuras destacadas del partido para formar gobierno, para estar en el Consejo de Ministros. Una vez descartada la opción de Pablo Iglesias, vetado precisamente por el señor Pedro Sánchez, el señor Iglesias recogió el guante y dijo, ningún problema, ahí tienen ustedes a Irene Montero o a otros nombres de mi partido, incluso independientes. Esta opción nunca se ha descartado. Echenique, en el día de hoy, vuelve a hablar de gobierno de coalición. Nosotros ya hemos dado en nuestros argumentos que el gobierno a la portuguesa ya se probó antes de las elecciones, después de la moción de censura, y duró 8 meses. Fracasó. Nosotros pensamos que para dar estabilidad al país y para que se cumplan los acuerdos, un gobierno de coalición es la mejor opción y además es lo que ha votado la gente el 28 de abril. Mientras tanto, en las filas socialistas, Carmen Calvo, vicepresidenta del Gobierno en funciones, ha concedido una entrevista en Radio Nacional. No se ha cortado ni mucho menos la vicepresidenta. Ha dicho que esa posibilidad de acuerdo de coalición entre PSOE y Podemos está totalmente cegada. Vean. Esta posibilidad está cegada, y está cegada porque la propuesta que hicimos era una propuesta bastante viable, bastante buena para la gobernabilidad y yo creo que para los intereses de un gobierno progresista. Y lo que nos encontramos fue que no, esta es la pura realidad. Creo que si la posibilidad de la coalición hacia la que nosotros fuimos de manera seria y de manera rigurosa y respetuosa y además convencido de que esa podía ser una salida a la investidura que no ha podido ocurrir, tendrá que transitar evidentemente por apoyos, por acuerdos de programas, de las partes de los programas que se puedan evidentemente poner en convergencia para sacar adelante un gobierno progresista que no dependa de los independentistas. Meritxell Batet, presidenta del Congreso de los Diputados, hoy ha realizado declaraciones en el propio Congreso y ha dicho que las distintas fuerzas políticas, lógicamente se estaba refiriendo a la suya, el Partido Socialista, y a Podemos, igual aludiendo tangencialmente a otras como Esquerra Republicana, que ya lo dijo Rufián, su portavoz. Esquerra pondrá sus escaños encima de la mesa una vez que haya acuerdo entre PSOE y Podemos. Pues Meritxell Batet instando a ese acuerdo. Creo que es importante para el país, para esta casa, para el Parlamento, que se constituya lo antes posible un gobierno, que haya investidura de un presidente del Gobierno y que, por tanto, la legislatura empiece a andar ya a pleno rendimiento con todas las instituciones en marcha, para lo cual es imprescindible, como decía, la constitución de un Gobierno. Creo que los grupos parlamentarios tienen que ponerse a trabajar con responsabilidad, con sentido de Estado, con voluntad de alcanzar acuerdos y de hacer posible esa constitución de un Gobierno, que es lo que urge. Gabriel Rufián ha pedido a los señores del PSOE y a los de Podemos que se atornillen a una mesa y hasta que no lleguen a un acuerdo, que no se vayan de allí. Está como loco el portavoz de Esquerra Republicana en que Pedro Sánchez se convierta en presidente del Gobierno con el apoyo de Podemos. ¿Por qué motivo? Bueno, ya sabemos que en septiembre o en octubre conoceremos la sentencia del Tribunal Supremo
contra los golpistas del 1 de octubre. Eso lo vamos a conocer en septiembre o en octubre. ¿Qué sucede si esta sentencia la conocemos antes de la investidura de Pedro Sánchez? Probablemente el 23 de septiembre. Si Sánchez ese día no es votado, no recibe la confianza de la Cámara Baja, entonces nos marchamos a las elecciones generales del 10 de noviembre. Esquerra lo que quiere es ese gobierno para, una vez conocida la sentencia, que seguramente sea condenatoria, y esperamos que muy dura, contra los golpistas del 1 de octubre, haya indultos por parte del Ejecutivo. Gabriel Rufián. Nosotros lo único que les pedimos es lo mismo que les pedimos durante toda la semana pasada, en aquella enorme oportunidad perdida, que hagan el favor de hacer su trabajo y sobre todo de atornillarse literalmente en torno a una mesa de diálogo y de negociación. Que pase el tiempo de los titulares, de las amenazas, de los tweets, de las filtraciones y empiece el tiempo del diálogo porque la gente nos espera. Esta mañana se reunía la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados y la oposición pedía la comparecencia del ministro del Interior en funciones, Fernando Grande Marlaska, también la del propio presidente Pedro Sánchez, a propósito de las agresiones el Día del Orgullo Gay. Los señores de Ciudadanos que acudieron a esa marcha y que fueron acosados, que recibieron ese escrache, insultos y alguna que otra agresión. Por cierto, esta comparecencia ya ha sido rechazada por los partidos de la izquierda, es decir, Partido Socialista, Podemos y también por los independentistas. Otra muestra más de que es más que probable la formación de ese gobierno Frankenstein, ese Frente Popular. Vamos a escuchar a Felipe Sicilia del Partido Socialista diciendo una cosa bastante grave, que no es otra que la que ya dijo el señor Fernando Grande Marlaska, es que pactar con Vox tiene consecuencias. Es decir, que está justificando lo que le ocurrió a Ciudadanos en aquella marcha. En esas rimadas y otros miembros del Partido Naranja que acudían al orgullo gay y que recibían insultos, les arrojaban botellas, etcétera, etcétera. La justificación por parte del gobierno, no crean que han rectificado ni mucho menos. Fernando Sicilia, del Partido Socialista. Cuando ustedes deciden pactar con Vox, una decisión política tiene una consecuencia. Este es el pacto de Ciudadanos en Andalucía con Vox, un pacto presupuestario. ¿Saben la consecuencia? Que Vox está pidiendo a la Junta de Andalucía retirar las ayudas al colectivo LGTBI. Una decisión con una consecuencia. Eso es lo que decía el señor Marlaska. ¿Sabes cuál es la decisión de pactar en Madrid con Vox? Esa decisión política tiene una consecuencia, y es que Vox esté pidiendo la lista de activistas que van a los colegios a impartir talleres sobre diversidad. Una decisión política de las que ustedes son cómplices y que tiene consecuencias. Las críticas al Partido Socialista, al gobierno, por parte de la oposición. Vamos a ver las del Partido Popular, Ciudadanos y Vox, que pedían esa comparecencia de Grande Marlaska por los sucesos del orgullo gay. Ya hemos dicho que tal comparecencia no va a tener lugar. En esas irreflexivas y peligrosas declaraciones, el ministro del Interior, y cito textualmente, dijo: pactar con quien de una forma descarada y obscena trata de limitar derechos humanos, derechos LGTBI, si alguien entiende que no tiene que tener una consecuencia en un sentido u otro, podría calificarlo de irresponsable o ilusorio. Es decir, de sus palabras se deduce que la violencia que se produjo posteriormente contra los participantes de Ciudadanos en la manifestación era perfectamente justificable por las decisiones de ese partido. Y sus miembros, en palabras del ministro, son unos irresponsables e ilusos por pretender asistir a una manifestación que, como todas las que tienen lugar en este país, debería desarrollarse de forma pacífica y tranquila. Se levantó, hizo declaraciones señalatorias, nos puso en el punto de mira y alentó a esos violentos para que nos hiciesen el escrache que sufrimos. Miembros del Partido Socialista alegaban a que era una opinión personal. Despierten, compañeros, cuando uno es ministro no manifiesta su opinión personal en los medios de comunicación. El gorro de ministro no se lo puede poner y quitar, y menos siendo el del ministro del Interior. Ese día, porque repito, yo estaba allí, a mí no me lo contó nadie, nadie vino y me hizo una crónica más o menos interesada, yo estaba allí. Ese día nos tiraron latas, algunas más llenas, otras por suerte vacías. Nos tiraron cubitos de hielo,
nos tiraron frutos secos, nos tiraron monedas, nos tiraron bebidas alcohólicas, nos tiraron copas enteras a la cara, nos tiraron orines. Orines. Dígame si eso es normal en una democracia como la nuestra y dígame si eso es normal en un día en el que lo que tenemos es que celebrar los derechos y libertades de todos. Es que esta celebración, desde hace ya muchos años, tiene un componente eminentemente ideológico. No tiene nada que ver con los gays, no tiene nada que ver con el sufrimiento que ustedes aquí nos quieren contar. Tiene que ver con una forma muy particular de ser gay, o de ser lesbiana, o de ser transexual o bisexual. Y una sola, que es la admisible, con esta cultura de la izquierda cada vez más radical que nos intentan imponer a todos. Y es solamente por eso, por lo que se rechaza la presencia de partidos como Ciudadanos o el Partido Popular. No porque no defiendan los derechos de los gays, como defienden y defendemos los orgullos de todos los españoles. Ha debutado Manuel Mariscal, diputado de Vox, hoy en el Congreso de los Diputados, atendiendo a los medios de comunicación. Solicita a Vox, los 24 diputados que tienen la Cámara Baja, la repetición del concurso para la elección de ese Consejo de Administración de Radio Televisión Española. Dicen en Vox que en Televisión Española ahora mismo no está garantizada la neutralidad, que los informativos, que todo el contenido parece cocinado por el Partido Socialista. Esto en realidad, señores, no es nuevo. Ya sabemos que el gobierno que está en la Moncloa siempre ha controlado históricamente Televisión Española. El que manda controla la televisión pública. Sin duda esto es un debate de fondo. ¿Qué habría que hacer con la televisión pública? ¿Cómo se podría garantizar la neutralidad? Unos mínimos criterios de objetividad y de, en fin, neutralidad de todos los partidos políticos. Que no se adjetive cuando se informa de determinados partidos. Ya saben ustedes a qué partido me estoy refiriendo. Vamos a escuchar a Mariscal. Presentado en el día de hoy un escrito ante la Mesa del Congreso de los Diputados para dejar constancia de nuestra petición de que se repita el concurso público abierto para elegir a los nuevos miembros del Consejo de Radiotelevisión Española. El Grupo Parlamentario de Vox ha mantenido encuentros en las últimas semanas con diversas plataformas de trabajadores de Televisión Española, con representantes de todos los sindicatos, salvo de comisiones obreras, que declinaron sentarse con nosotros, y con profesionales independientes con una larga trayectoria en Televisión Española. Todos ellos nos han trasladado la preocupación ante la grave situación que atraviesa la cadena pública y especialmente por el incorrecto desarrollo de este concurso público. Vox desea formar parte de esa selección de consejeros porque así lo establece la ley, pero sobre todo para cumplir con nuestro compromiso de lograr una televisión pública al servicio de los intereses de España y no del Gobierno de turno. Y en el día de hoy, en este martes 30 de julio, hemos conocido el CIS, nueva encuesta del director José Félix Tezanos. Adivinen, ¿quién gana de forma destacadísima en esta encuesta si hubiera nuevas elecciones generales? Efectivamente, el Partido Socialista Obrero Español, pero no con cualquier porcentaje, que va. Un 41,3% de los votantes escogerían a Pedro Sánchez, de repetirse unos comicios generales. Hay muchas cosas que analizar de esta encuesta. El PSOE, que sube muchísimo, lo están viendo, de 28,6 puntos a 41,3. 28,6 es lo que obtuvo en las generales pasadas del 28 de abril. Y esta encuesta que se ha realizado este mes, antes, eso sí, del debate de investidura y la posterior votación en el Congreso, cuando PSOE y Podemos no llegaban a ese acuerdo, bueno, pues el PSOE sube muchísimo, lo estamos viendo, de 28,6 a 41,3. Partido Popular baja de 16,7 a 13,7, baja 3 puntos. Ciudadanos de 15,8 a 12,3. Podemos de 15,1 a 13,1, pero como Ciudadanos, Rivera, baja más que Iglesias, Podemos sería el tercer partido de España, adelantando a la formación naranja. Y Vox también caería del 10,2 al 4,6. Llama muchísimo la atención que las tres fuerzas de la derecha caen. Esto parece increíble. Vamos a preguntarle todas estas dudas que tenemos en estos momentos al sociólogo Amando de Miguel, con el que ya tenemos conexión. Señor Amando de Miguel, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Ya sabemos que las encuestas del señor Tezanos, del CIS, hay que cogerlas con alfileres, pero la de hoy, que es una encuesta de voto directo, es decir, que esta encuesta no está cocinada, tan solo recoge el voto directo,
pero el reflejo es que el Partido Socialista subiría muchísimo del 28,6 al 41%. Esto, traducido en escaños, alcanzaría de sobra la mayoría absoluta. Primera pregunta es obligada. ¿Nos tenemos que creer esta encuesta en un escenario político con 5 partidos, que un partido vaya a lograr mayoría absoluta? Pues no. Estos resultados son inverosímiles. Inverosímiles primero porque una ley sociológica es que cuando la fecha de la elección está muy lejos, las respuestas no son válidas. Y después, el PSOE, después del fracaso de las negociaciones últimas, no puede subir de esa forma desmesurada. Los datos son inverosímiles, de verdad, son propaganda. Visto lo visto, hay un dato que no nos dan y que es muy interesante, y es que no nos dicen cuántos no contestan a la pregunta. Ajá. Sabemos cuál fue la abstención en las elecciones, pero ahora el equivalente a la abstención serían los que no contestan y no nos lo dicen. Es un dato estratégico, pero que no lo sabemos. Total, que los resultados estos me parecen inverosímiles. Amando, es que todos los partidos menos el PSOE bajan, pero que los 3 partidos de la derecha, Ciudadanos, PP y Vox, bajen, sí, esto no hay que... Es muy complicado de creer. Podríamos creer, por ejemplo, que bajasen 2 de la derecha en detrimento de 1, y dijesen, no, es que sube mucho el PP, pero cae Rivera y cae Abascal. Bueno, pues podríamos creérnoslo, pero que caigan los 3... Bueno, alguno como vos cae a la mitad. ¿Cómo en muy pocos meses, cómo puede caer los votos de un partido a la mitad de los que tuvo? Eso es imposible. Imposible. Estos cambios en pocos meses no se pueden sostener. No hay ningún país del mundo en el que haya ocurrido esto. Vamos, es una encuesta, yo me atrevo a decir que es pura propaganda, vamos. Esto es... La propaganda se basa en un artificio que es, si se dice una profecía a través de las encuestas, al final la realidad se parece a esa profecía. O sea, esta es la lógica del CIS. Yo digo que va a pasar y al final, pues hombre, ese contagio se produce. Es decir, esto es como una campaña de propaganda. Es decir, que es una manera de tratar de conducir el voto, ¿no? Eso es. Es influir en la opinión como se influye en la propaganda. La propaganda es legítima, pero, hombre, utilizar una encuesta como arma de propaganda no es legítimo, sobre todo porque es dinero público, no lo olvidemos. Eso es, sí, las encuestas del CIS no nos cuestan barata ni mucho menos. El señor José Félix Tezanos formaba parte del Partido Socialista, es sociólogo, pero estaba dentro del propio partido. ¿A qué criterios cree usted, Amando de Miguel, que ha respondido el señor Sánchez? ¿Qué ha sido lo que ha podido decantar la elección de Tezanos? Bueno, pues evidentemente han nombrado a un miembro de la dirigencia política, cosa que no ocurre más que en los países comunistas. O sea, que el que hace las encuestas sea un miembro del Politburó, digamos, para entendernos, eso ocurre solo en un país comunista, es una cosa muy rara. En los países democráticos eso no puede ocurrir, y no ha ocurrido. Los presidentes del CIS normalmente han sido catedráticos pues, muy distinguidos, muy prestigiosos, y nunca había ocurrido esa identidad. Pero bueno, lo que estamos juzgando aquí son los resultados, y los resultados, repito, son completamente inverosímiles. Amando de Miguel, sociólogo, muchísimas gracias por atender la llamada de la redacción abierta. Te vemos pronto, buenas tardes. Un abrazo. Seguimos, reacciones a esa encuesta del CIS. En Podemos, el señor Pablo Echenique lo ha expresado a través de las redes sociales y con bastante humor. Vamos a verlo.
Según el CIS del PSOE, Sánchez no necesita negociar con nadie porque si decide obligar a los españoles que vuelvan a votar, sacaría un 127 de los votos y sería elegido rey de España, presidente de la Comisión Europea, Papa de Roma y emperador del universo. ¡Ay, el relato! Cambiamos de asunto. Hoy, 30 de julio, se cumplen 10 años del último atentado mortal de la banda terrorista ETA en España. Se produjo en Palma de Mallorca. Murieron 2 guardias civiles. Recuerden ustedes, Carlos Sainz de Tejada y Diego Salvá, 27 y 28 años respectivamente. Hoy se ha guardado un minuto de silencio en el Parlamento Balear, pero todavía hay muchas incógnitas sobre este atentado porque la Fiscalía, la audiencia, mejor dicho, aún no ha identificado a los responsables de estos crímenes de ambos guardias civiles en Palma de Mallorca, como decimos, 30 de julio del año 2009. Luego veremos la estocada de nuestro compañero Rafa Núñez Huesca, presentador, conductor, director de la redacción abierta de La Mañana. Precisamente va a editorializar sobre este asunto, sobre ETA, no tanto sobre este aniversario, que hoy se cumplen 10 años, sino los homenajes lamentables que tuvimos que soportar el fin de semana pasado y todos los que se han venido cometiendo en los últimos tiempos. Desde que Sánchez es presidente del gobierno, más de 100. Estaría bien que la delegación del gobierno hiciera algo en el País Vasco o en Navarra cuando se produjese en esta comunidad tales homenajes, pero esto habría que pararlo y está muy bien actuar a posteriori, pero saben ellos perfectamente, los policías, los señores del Ministerio del Interior, que cuando un terrorista sale de prisión en su pueblo lo van a recibir. Esto habría que impedirlo y seguro que el Estado tiene los recursos suficientes para hacernos obviar y evitar esta infamia y sobre todo insulto a las víctimas del terrorismo. Cambiamos de asunto, nos vamos a la Comunidad de Madrid. Aún no tenemos acuerdo a 3 bandas entre PP, Ciudadanos y Vox. El gobierno, como ustedes saben, será la andaluza o a la murciana, entre populares y ciudadanos. Vox se quedará en la oposición, pero pondrá sus escaños a disposición de este ejecutivo entre Rivera y entre Casado. En Madrid estarán Díaz Ayuso como presidenta y por parte de Ciudadanos Ignacio Aguado. Aguado ha dicho hoy que si no hay acuerdo esta semana, casi seguro que lo habrá la siguiente. Hemos visto avances porque seguramente lo que sucedía en Murcia pues ayuda y mucho a desbloquear la situación en la Comunidad de Madrid. Díaz Ayuso no se presentó, recordémoslo, a la investidura. Fue una investidura sin candidato. Salieron allí los líderes de los distintos partidos en la Asamblea de Madrid a pronunciar su discurso, pero no hubo ninguna candidatura. Díaz Ayuso quería estar segura de tener apoyo tanto de Ciudadanos como de Vox. Vamos a escuchar precisamente a la que previsiblemente va a ser presidenta de la Comunidad de Madrid cuando acudía a la sede nacional del PP en Génova 13 a esa ejecutiva nacional. Vamos a escucharla. Soy optimista porque sé que los 3 partidos, después de lo que estamos viendo estos días, estamos más obligados que nunca a entendernos. Lo que está haciendo el presidente del gobierno es pactar en aquellas comunidades autónomas donde lo necesita con esos partidos políticos que, entre otras cosas, hacen homenajes a etarras y a partidos que quieren romper la unidad de España. Luego, ante ese gobierno de Pedro Sánchez, nosotros estamos más obligados que nunca a defender esto. Madrid es la casa de todos los españoles, es la segunda región de aquellos que buscan oportunidades para emprender, para vivir en libertad, para tener baja fiscalidad, para tener los mejores servicios públicos. Debemos entendernos y ya solo hace falta, como digo, voluntad. Y de Madrid nos vamos a Andalucía porque Vox, en el Parlamento andaluz, ha presentado en el día de hoy una propuesta para que la caza haya una licencia nacional en todas las comunidades. Esta propuesta, como decimos, proposición no de ley, se ha instado al gobierno autonómico a adherirse al convenio firmado por los respectivos gobiernos de las comunidades de Aragón, Asturias, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Madrid y Murcia, que permite la caza pero también la pesca en los terrenos cinegéticos de las comunidades adscritas al acuerdo, expidiendo un solo documento de licencia interautonómica de caza y pesca. La inclusión de Andalucía en ese convenio entre comunidades sería el primer paso, pero las intenciones reales de Vox van más allá y su ejecutivo apunta a la creación de una única licencia para todas estas comunidades. Nos vamos a marchar a la publicidad.
A la vuelta va a estar con nosotros Lucio Muñoz. Vamos a analizar muchas cuestiones de actualidad con él, a propósito del juicio de Bankia. No se lo pierdan. Seguimos en la redacción abierta. Se acaba de incorporar Lucio Muñoz, abogado, también analista económico. Muy bienvenido. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Encantado de estar aquí como siempre. Un honor. A propósito del juicio de Bankia, vamos a ver imágenes, Raquel, por favor, porque lo vamos a analizar en profundidad con Lucio Muñoz, y luego vamos a abordar otros temas de actualidad, pero las defensas de los acusados en el día de hoy han tenido la oportunidad de presentar sus conclusiones finales una vez que han presenciado los testimonios de todos los acusados, los testigos y los peritos. Todos han solicitado la libre absolución de sus defendidos, pero algunos, como los de Ángel Acebes y Sergio Durá, han acusado a la Fiscalía de fraude procesal por haber modificado su acusación. La defensa del exministro, exconsejero de Bankia y expresidente de su comisión de auditoría, Ángel Acebes, ha acusado directamente a la Fiscalía de cometer este fraude procesal con el objetivo de eliminar las garantías del principio acusatorio, alegando que no existen los hechos que constituyen el delito de falsedad contable. Pedimos que no se tenga por hecho esta actuación, así se ha dirigido al tribunal. Además, se ha adherido a estas explicaciones la defensa de Sergio Durá, actual responsable de riesgos de Bankia y el único actual directivo de la entidad que está imputado en la causa. Durá se incorporó al banco en julio del año 2011, después de la salida a bolsa, y ha ocupado desde entonces el cargo de interventor de Bankia durante los últimos 8 años. Decía el letrado de este señor: no nos acusaba el Ministerio Fiscal, dice que eso es una modificación sustancial de los hechos prohibida. Ha explicado, como decimos, el letrado sobre el nuevo escrito de acusación del Ministerio Fiscal. Vamos ya con Lucio Muñoz. Esta acusación, Lucio, Sí. ¿tiene profundidad? ¿Tiene algún sentido? ¿Tiene... ¿Hay hechos que sustenten esta acusación al Ministerio Fiscal? Sí, lo explico. Hay que remitirse a la jurisprudencia del Tribunal Supremo. En este sentido, te comento lo siguiente, Javier. Esta jurisprudencia sostiene, vía una sentencia del Tribunal Supremo que creó jurisprudencia, una sentencia de hace tiempo, la línea jurisprudencial es la siguiente. La defensa, en este caso la Fiscalía Anticorrupción, puede en el escrito de conclusiones definitivas, en ese escrito de conclusiones definitivas, que no olvidemos que se ha producido hoy, en esa fase de conclusiones definitivas, la acusación, en este caso, repito, la Fiscalía Anticorrupción, tiene potestad para cambiar la calificación del tipo penal. Pero lo que no puede hacer nunca la acusación, repito, en este caso la Fiscalía Anticorrupción, es lo que ha hecho, es decir, ampliar la acusación. ¿Por qué digo esto? Pues porque al principio la Fiscalía Anticorrupción acusó a 4 exdirectivos de Bankia de estafa a los inversores. Y en este escrito de conclusiones definitivas, que se ha producido hoy, ha acusado a 14 exdirectivos y a un directivo actual, en concreto el responsable de riesgos del comité de dirección actual, los ha acusado de este delito de estafa a los inversores, más otro delito de falsedad contable. Para que lo entiendan los telespectadores, esta es la ampliación de la acusación a la que me he referido citando la jurisprudencia sostenida por el Tribunal Supremo. Es decir, lo que no puede hacer la Fiscalía es acusar de un delito y después, en el escrito de conclusiones, ampliar esa acusación a 2 delitos, que es lo que ha hecho. No sé si lo entenderán bien los telespectadores. Es decir, lo que permite la jurisprudencia del Tribunal Supremo es cambiar ese primer delito por el que se acusó a los acusados, es decir, el de estafa a los inversores, se habría podido cambiar por otro delito. Eso sería correcto. Pero lo que se ha hecho es decir, ampliar a 2 delitos, al de estafa a los inversores y falsedad contable. Eso contradice, además de la jurisprudencia, contradice el principio acusatorio penal y, por supuesto, produce un menoscabo, un deterioro en las garantías y los derechos procesales de los acusados. Por eso las defensas han argumentado hoy
que el principio acusatorio penal se ha visto mermado en virtud de esa ampliación de la acusación que cerciona los derechos procesales. Por eso ha acusado de fraude procesal a la actuación de la Fiscalía. Esto lo puede refrendar en la fase de informes que se producirá en septiembre y, por supuesto, es una vía para solicitar la absolución, la libre absolución de los acusados, que se podía producir. En el caso que no se produjera y se produjera por el contrario, una sentencia condenatoria, pues cabe también la posibilidad de interponer un recurso de apelación ante la propia Audiencia Nacional. Por tanto, sí es conforme a derecho la argumentación que ha esgrimido, en este caso, las defensas. No olvidemos que ya se ha terminado la fase testifical. Hoy se ha concluido la fase de conclusiones definitivas y ya solo queda la fase de informes, como he dicho antes, la fase de última palabra y ya el juicio quedaría visto para sentencia. Es posible que en base a esta argumentación de las defensas, por lo menos uno de los delitos queden absueltos los acusados, por lo menos por un delito, por el segundo. Pero yo creo que deberían absolver a los acusados en virtud de este fraude procesal que tiene toda la argumentación jurídica en base a lo que acabo de comentar. Lucio, lo que está aquí de fondo es la salida a bolsa y lo que está aún más de fondo es el papel de las antiguas cajas de ahorro. Los políticos, en el momento en el que se hicieron con las cajas de ahorro, metieron mano en estas, la mayoría se han ido a pique. Sí, bueno, esto es esta es la derivación de este asunto, pero recordemos que Bankia estaba acusada también como responsable penal en virtud de que es una entidad jurídica, pero ha sido absuelta. Bankia ya quedó absuelta y sí se ha acusado a Bankia de responsabilidad civil subsidiaria, pero ha sido absuelta, es decir, no tiene ninguna responsabilidad penal. En cuanto a lo que tú me comentas, evidentemente se ha acabado con ese sistema social, también implantado en provincias e implantado sobre todo en muchos pueblos rurales, y ese sistema social pues levantaba muchas explotaciones agropecuarias, pequeños negocios, pymes, autónomos de muchas ciudades pequeñas, de muchos pueblos pequeños y de muchas comunidades. Digamos que estaba muy implantada en la España rural. Ese modelo social de cajas de ahorros quedó dinamitado, pero no por Bankia, sino por todas las cajas de ahorros que se las apropiaron los partidos políticos a nivel regional y a nivel local. Se concedían sus propios préstamos a los propios miembros del Consejo, no sé si de administración o de dirección o como se denominen en las cajas rurales, que lo integraban los mismos políticos regionales y autonómicos. Se demostraron que estas cajas de ahorros pues eran las herramientas de financiación de los partidos políticos locales y regionales, y evidentemente pues este sistema lo han finiquitado los propios partidos políticos por ese motivo. A propósito de la figura de Rodrigo Rato, el que fuera gerente del Fondo Monetario Internacional, que también fue ministro de Economía en la etapa de José María Aznar. La semana pasada hablamos con el abogado José María Blanco Corredoira sobre este asunto. Sí. Lucio, ¿tiene muy complicado Rodrigo Rato salirse sin una condena en firme? Bueno, en principio, la argumentación de la defensa de este señor, yo creo que por lo menos una estrategia es errónea, es decir, el basar la defensa en que la Comisión Nacional del Mercado de Valores dio su visto bueno a la salida a bolsa, y también el Banco de España, como así fue, porque se ha demostrado que hay un informe que se remitió al Congreso y se remitió a la propia Fiscalía Anticorrupción de la Audiencia Nacional. En ese informe se dictaminaba que la Comisión Nacional del Mercado de Valores pues revisó esta salida a bolsa y la aceptó. Pero la ley no se corresponde con la argumentación de la defensa, es decir, la ley establece que los administradores y los auditores son los responsables. Por tanto, este argumento de la defensa que ha empleado en el proceso yo creo que es erróneo. Pero en virtud de lo que acabamos de comentar, es decir, del fraude procesal cometido por la Fiscalía Anticorrupción, pues sí que tendría
una salida. Recordemos que este juicio está muy politizado. Hay muchos partidos políticos que les interesa, por ejemplo, pues que haya una sentencia condenatoria en relación a Rodrigo Rato, porque por ser quien es. Evidentemente fue un político muy importante de una era, yo creo que de mayor prosperidad de España, que fue la época de Aznar, de España en la democracia, me refiero. Y a muchos partidos políticos les interesa, para sacar rédito, que esta sentencia sea condenatoria, al menos en lo que corresponde a Rodrigo Rato. Pero repito, el argumento de fraude procesal en el que ha podido incurrir la Fiscalía Anticorrupción me parece con arreglo a derecho. Ya veremos a ver cómo se produce la fase de informes, que será en septiembre, en la que las defensas podrán argumentar este fraude procesal contra la Fiscalía Anticorrupción, y ya veremos a ver cómo será la sentencia. Pero en principio yo creo que podría ser, no sé si será condenatoria, pero en virtud de este fraude procesal que yo creo que se ha producido, pues podría ser absolutoria. Esperemos no a septiembre, sino unos meses más tarde, que se producirá la sentencia. Cambiamos de asunto. La polémica, los dimes y diretes entre Partido Socialista y Podemos. La semana pasada, 2 veces le dijo el Congreso de los Diputados que no a Pedro Sánchez. Mayoría de diputados que votaban que no. Podemos se abstuvo en las 2 ocasiones, recordemos. Pero, lógicamente, esa abstención era una forma de decirle que no a Pedro Sánchez, porque no habían llegado a un acuerdo para sacar adelante ese gobierno. Gobierno de cooperación era lo primero que estaba proponiendo el Partido Socialista, para pasar posteriormente a gobierno de coalición. Es decir, le comparaba la demanda a Podemos. Las cuestiones luego fueron realmente cosméticas, meros detalles de si tenían que ser estos ministerios, de si no me has dado estas competencias. En definitiva, Iglesias le quiso decir que no a Sánchez para llegar al match ball, a la última oportunidad del próximo 23 de septiembre. Si en esa fecha, en esa tercera votación de investidura, Sánchez no recibe más síes que noes en la Cámara Baja, nos tendremos que marchar al 10 de noviembre a elecciones generales. 4ª vez que los españoles tendríamos que ir a votar en unas elecciones generales en los últimos 4 años. Ahí es nada. Pablo Iglesias, ayer en su programa For Apache en Hispan TV, esa televisión financiada, iba a decir religiosamente, generosamente por Irán, criticaba al señor Sánchez, al que le acusa de no tener un proyecto para España. Querían subir el salario mínimo, presumieron en campaña de haber subido el salario mínimo, pero yo estuve en esa mesa con Pedro Sánchez, que no quería subir el salario mínimo interprofesional. Tampoco quieren garantizar las pensiones y no quieren defender el sector industrial. Entonces hay un problema en última instancia de para qué quiere el Partido Socialista el poder en España, porque yo creo que ellos no han tenido ese debate. Cuando alguien dice, yo quiero ser presidente del gobierno con la abstención del PP y Ciudadanos, y si eso no puede ser con Unidos Podemos, demuestra que no tiene proyecto para este país. Claro, tú tienes un lógico problema de identidad, pero yo creo que esto no tiene una solución en clave de la táctica, sino en clave de diseño de proyecto de país. He dicho antes que Iglesias acusaba a Sánchez de no tener un proyecto para España. En realidad ha dicho para este país, que es como a los progres les gusta denominar a España, ¿no? Sí, bueno, se ha demostrado en la investidura que ninguno de los 2 partidos quería pactar realmente. Porque recordemos lo que ocurrió en febrero de 1936, cuando el gobierno del PSOE de Largo Caballero le propuso al PC, al Partido Comunista Español, entrar en su gobierno. Y entró ofreciéndole ministerios de segundo nivel, es decir, sin prácticamente responsabilidad. El Partido Comunista aceptó. Por tanto, en este caso, Podemos, yo creo que fue legítima su solicitud, porque evidentemente en virtud de su proporcionalidad que le otorgaron los votos en el 28 de abril, yo creo que legítimamente solicitó pues 5 ministerios y la vicepresidencia. No obstante, también fue legítimo el rechazo del PSOE, puesto que no podía sostener un gobierno paralelo dentro de otro gobierno, que es lo que quería Podemos. Por tanto, me parece también legítima el rechazo del PSOE. Pero siempre se puede llegar a un acuerdo, y no llegaron a un acuerdo porque realmente ninguno de los 2 quería pactar. ¿Qué ocurre ahora? Pues ahora ocurre que el PSOE pues cambia de estrategia, y cambia a una doble estrategia. Antes también tenía una doble estrategia, que era o que Podemos le apoyara gratis
o elecciones. Sigue esta estrategia de las elecciones y ha cambiado pues la dirección. Ahora ya se mira a Ciudadanos, incluso al PP. Yo creo que después del pacto del Frente Popular Independentista en Navarra creo que ya no es sostenible ni siquiera la abstención de Ciudadanos. Ya no puede buscar Sánchez la abstención ni de PP ni de Ciudadanos. Creo que no. Es lo que precisamente ha dicho hoy Pablo Casado. Un buen criterio. Con buen criterio. Vamos a recuperar ese momento, Raquel, en el que Pablo Casado, presidente del Partido Popular, hoy la reunión en Génova 13, la sede nacional del PP, Ejecutiva Nacional, que Sánchez ha echado por tierra la posibilidad de una abstención. No es posible con Pedro Sánchez. Yo se lo dije al finalizar la sesión del jueves. Yo le dije que yo respeto personalmente a Pedro Sánchez y respeto mucho a su partido. Pero no respetamos su propuesta de gobierno ni su candidatura como para apoyarla. Cuando alguien presenta un proyecto en el que el revisionismo, el sectarismo, incluso pues el radicalismo es el eje central de 2 horas de intervención, pues se hace muy difícil. Esas eran las palabras del señor Casado. Aludía también al acuerdo en Navarra. Ya sabemos que Bildu tiene un asiento en la mesa del Parlamento Navarro, de la Comunidad Foral. Allí Bildu tiene un asiento, está presidido por Geroa Bai, la mesa del Parlamento Navarro. Y para que el PSOE, con María Chivite a la cabeza, pueda gobernar esa comunidad, es necesaria la abstención de los proetarras, de los representantes políticos de la banda terrorista ETA. Vamos a escuchar a Echenique hablando de coaliciones. A ver si podemos verla a Pablo Echenique. Ahora sí. Nosotros ya hemos dado en nuestros argumentos que el gobierno a la portuguesa ya se probó antes de las elecciones, después de la moción de censura, y duró 8 meses. Fracasó. Nosotros pensamos que para dar estabilidad al país y para que se cumplan los acuerdos, un gobierno de coalición es la mejor opción, y además es lo que ha votado la gente el 28 de abril. Yo siempre digo, Lucio, y no tienes por qué estar de acuerdo, que los periodistas tenemos que atender más a los hechos que a las palabras, porque los políticos cambian de discurso prácticamente cada día. Y los hechos son los que son, que en Navarra el PSOE, por mucho que quieran dárselas de constitucionalistas y demás retórica, el PSOE va a gobernar gracias a Bildu. Por lo tanto, si miramos al 23 de septiembre, esa posibilidad, esa formación del Frente Popular, del gobierno Frankenstein, todos los radicales de España, los de Podemos, los comunistas, y luego tenemos a los de Izquierda Republicana, partido cuyo anterior líder, Oriol Junqueras, está en prisión provisional por estar perpetrando ese golpe de Estado del 1 de octubre del 17 y la posterior declaración unilateral de independencia del 27 de ese mismo mes. Junqueras está en la cárcel. Y con estos partidos son los que el señor Pedro Sánchez va a formar gobierno. Podemos y Esquerra, también con PNV, por cierto. Sí, bueno, yo creo que es que la negociación ya se había producido muchísimo tiempo antes. Recordemos que hay un proyecto de reestructuración administrativa regional en la Comunidad Foral de Navarra. ¿Para qué? Pues es un proyecto que el trasfondo del mismo se traduce en otorgar a los independentistas el control administrativo de prácticamente de toda la región, con todo lo que ello supone. Eso se está negociando, yo creo que ya se ha negociado. También se está negociando un estatuto vasco, y en el cual se está incluyendo una herramienta de anexión, una herramienta jurídica de anexión, vía, por ejemplo, disposición transitoria cuarta de la Constitución española, de anexión de Navarra al País Vasco. Esto se está negociando, tramitando legislativamente en el Parlamento vasco, y es algo que atañe a Navarra. Por tanto, se están tomando decisiones en el País Vasco en función de lo que va a pasar en Navarra. Incluso las manifestaciones que hemos visto esta semana, pues en olor de multitudes recibiendo a etarras, pues esto también se ha pactado. Es decir, si el PSOE, por mucho que inste a la Fiscalía General del Estado a investigar
este delito de enaltecimiento al terrorismo, en el fondo también se ha pactado que se haga, pues digamos, pues una especie de vista gorda, porque evidentemente está dentro de la negociación. Los apoyos o la abstención de Bildu no es gratis, y el PSOE lo sabe. El PSOE ha intentado que Podemos le apoye gratis, pero sabe que con EH Bildu no es posible. No sé si el señor Lucio Muñoz se cree la encuesta publicada en el día de hoy por el CIS de José Félix Tezanos. Antes hablamos con Amando de Miguel, sociólogo, y él tampoco se explicaba cómo el PSOE crece tanto y el resto de partidos baja. Es decir, los tres partidos de la derecha, Podemos baja, pero es que luego Ciudadanos, lo vamos a ver, PP y Vox también caen. Y es que el porcentaje de los votantes del Partido Socialista, tendríamos que viajar al pasado, al año 2011, cuando el PP de Rajoy ganó por mayoría absoluta con 186 diputados, una mayoría absoluta muy holgada. La traducción de este porcentaje de 41,3 del PSOE en escaños estaría por ahí, en 188, 186 escaños, que con un parlamento con 5 partidos, de verdad que parece imposible creer que una formación pueda tener mayoría absoluta tal y como está la política. El PP cae del 16 al 13, Podemos cae del 15 al 13, Ciudadanos cae del 15 al 12 y Vox cae del 10 al 4. Lucio, esto es propaganda, ¿no? Por supuesto. Yo en principio tengo que decir que no soy experto en demoscopia, por supuesto, no soy demoscopo, pero como ciudadano pues interpreto esta encuesta en clave electoral. Han pasado 3 meses y medio de las elecciones generales. Exactamente. Interpreto esta encuesta en clave electoral, es decir, como una estrategia ya preelectoral, o también como una especie de presión a Ciudadanos para que se abstenga en septiembre. Esa es mi interpretación. No obstante, se pueden sacar otras conclusiones. En cuanto a esta encuesta, si entramos en ella en una valoración muy sui generis, pues yo creo que el Partido Popular no bajaría, yo creo que el Partido Popular subiría. Evidentemente el PSOE, si sube o no sube, no sería, perdón, si sube no sería en tantos puntos, y en cuanto a Ciudadanos yo creo que sí bajaría. Vox posiblemente también baje, no porque lo esté haciendo mal, porque no lo está haciendo mal, pero es un partido bisagra y tiene la dificultad que conlleva ese posicionamiento. Y también yo creo que podría bajar, aunque no ha hecho nada para bajar, pero sí podría bajar. Y sobre todo, pues, evidentemente no es de recibo plantear este CIS, puesto que es imposible que el PSOE suba en esta línea, ¿no? Y sobre todo, lo que no se ha valorado, yo creo, en el CIS es el deterioro económico que se podía producir en España en noviembre, de aquí a noviembre, puesto que si desestacionalizamos los datos del empleo, no son buenos. La ralentización del crecimiento económico ya es un hecho, y por supuesto, como he dicho antes en relación al empleo, la ralentización del crecimiento del ritmo del empleo también es un hecho. Por tanto, si añadimos estos datos al Brexit y a una serie de factores más, yo creo que se va a deteriorar la economía, y en noviembre ya no van a ser datos macroeconómicos, sino que los ciudadanos lo van a percibir pues en su economía particular. Lucio Muñoz, muchísimas gracias por estar con nosotros analizando el caso Bankia y también estas relaciones tirantes, sin duda, entre Podemos y el Partido Socialista. Nos vamos a marchar a la publicidad. A la vuelta está con nosotros el diplomático Mario Crespo, que además de eso es un aventurero y un gran escritor. No se lo pierdan. Casi las 7 de la tarde y se incorpora a la redacción abierta Mario Crespo, diplomático. Ha pasado casi los últimos 3 años de su vida en Bolivia, en el Consulado Español. Mario, muy bienvenido. Gracias, Javier. Siempre es un lujo estar aquí en la redacción abierta. Bueno, el lujo es nuestro de tener a Mario Crespo. Más allá de su carrera profesional como diplomático, Mario es un gran escritor. Lo pueden ustedes seguir en Milenio Web y también a través de Twitter. Recomiendo que sigan a Mario Crespo en esta red social, en Twitter, porque de verdad que merece mucho la pena. La faceta de escritor de Mario Crespo le llevó a escribir un interesantísimo relato en este libro titulado De Santiago a Caracas, 13 diplomáticos españoles en Latinoamérica. A ver si podemos ver, Raquel, la portada para que sea más grande, para que todos los espectadores puedan apreciarlo. Ahí está.
de Santiago a Caracas, 13 diplomáticos españoles en Latinoamérica. La historia que narra Mario Crespo en Bolivia es la de Alfredo Alexander Jordán, que fue embajador en España, escritor y también periodista. Tuvo una muerte cruel, incluso podríamos decir que su asesinato, porque fue un crimen, no está del todo claro, ¿no? Efectivamente, Javier. Fue una de las primeras cosas que me contaron cuando llegué a mi destino y me incorporé a mi despacho, que está en un edificio de estilo alpino, suizo. Hay bastantes por esa zona en La Paz. Inmediatamente los empleados me hablaron de que había un fantasma en mi despacho, ¿no? Hablaban de ruidos, de crujidos en las escaleras, en el suelo. No es raro porque el suelo es de madera. Pero bueno, aún así me interesó saber quién era aquel fantasma. Me puse a hacer preguntas a algunos empleados bastante veteranos y me encontré con la historia de Alfredo Alexander Jordán y su mujer, Marta Duplaitz, que efectivamente había muerto en mi despacho en 1970. Jordán era un personaje muy carismático, era efectivamente periodista, empresario de medios, fue también, como has dicho, embajador en España, presidente del Banco Central, y fue asesinado por un paquete bomba junto a su mujer, en lo que unos años después se convertiría, como hemos dicho, en el despacho del cónsul español. Cuando me pidieron que escribiera un texto sobre Bolivia, descubrí que me apetecía contar esa historia y realmente me lo pasé muy bien haciéndolo. Tuve la oportunidad de entrevistar a algunos supervivientes, a una persona que era ministro entonces, un general que dio un golpe de Estado aquel año, es decir, varios familiares, pude ver varios documentos de la familia. Profundísimo ejercicio periodístico. No sé si periodístico o literario o historiador, un poco todas esas. Pero el caso es que disfruté mucho y pude contar un poquito de la historia. No resolver el crimen, aunque creo que sí que he apuntado algunas de las claves en el capítulo de este libro, pero sí profundizar un poco más y empaparme de la historia de Bolivia, que es una historia compleja y muy interesante. Vamos a viajar hasta 1970. Estamos viendo la portada del periódico El Diario. Correcto. Horroroso asesinato a los esposos Alexander. Este señor, Jordán, fue director del diario Hoy. Fue director de 4 periódicos y dueño de 2. En el momento de su muerte era efectivamente director de Hoy y de otro que era Última Hora. Era un vespertino y un matutino. Era un magnate, sería como matar aquí a Cebrián o a Polanco en sus tiempos, mejor dicho, ¿no? Sí, además tenía las dos vertientes, porque era periodista y empresario de medios. Es decir, él escribía en sus periódicos y los poseía. Era una persona muy poderosa, con muchos enemigos, más bien conservador, de tendencia, profundamente católico, escritor también, muy interesante y con amigos y enemigos. Decía que íbamos a viajar hasta 1970. Una mañana el señor Alexander recibe un paquete en su casa con una tarjeta de la Embajada de Israel. Todavía no eran las 8 de la mañana, faltaban unos 20 minutos para las 8, y Alexander tenía la costumbre, junto a su esposa, de desayunar en su habitación y de leer el periódico que él mismo producía todas las mañanas en la cama. Durante ese rato placentero de lectura y desayuno les interrumpe su mayordomo y les dice efectivamente que ha llegado un paquete de parte de la Embajada de Israel. Es cuando lo abren, cuando efectivamente explota la habitación, y es precisamente su hijo, Luis, el que encuentra los cuerpos en un charco de sangre y ceniza prácticamente irreconocibles. A propósito de la autoría, Mario, entiendo que se habrán barajado todo tipo de hipótesis. ¿Cuál es la más...? Tú que has investigado en profundidad y has entrevistado a gente que conoció a este señor, ¿cuál es la hipótesis más certera o más posible? Yo estoy convencido, y así lo insinúo bastante claramente en el libro, de que el autor material fue Luis Arce Gómez, un oscuro personaje que luego, casi una década después, llegó a ser ministro durante menos de un año. Está acusado ahora mismo en la cárcel de narcotráfico y de varios asesinatos. Era un experto en explosivos y él mismo ha insinuado que estuvo cerca de aquel atentado, aunque nunca ha reconocido la autoría directamente. En cuanto a la autoría intelectual, la familia siempre ha estado convencida de que el asesinato fue ordenado por el presidente de entonces, el general Obando, aunque es difícil encontrar pruebas y no creo que las tengamos nunca. Pero sí parece claro que, bien fuera el propio presidente o alguien de su entorno, parece que fue un atentado de Estado. Bueno, esto parece una novela de espías, una novela de intrigas sin duda, porque 50 años después, casi 50 años después, no sabemos con certeza qué fue lo que ocurrió allí. Efectivamente. ¿Por qué
¿Crees que fue para despistar, lógicamente, el atribuírselo a la Embajada de Israel? ¿Por qué en concreto a la de Israel o fue aleatorio? No fue tan aleatorio. Parece que Alfredo Alexander estaba a punto de publicar una gran exclusiva, según me contaron varias fuentes, sobre un caso de corrupción vinculado al tráfico de armas a Israel, en el que varios comisionistas bolivianos iban a llevarse una jugosa cantidad. Y parece que él había desarrollado una investigación y que estaba a punto de publicarla. Por lo tanto, el detalle de que justo lo atribuyeran a la Embajada de Israel parece que fue especialmente significativo. Pues sin duda que lo es. Vamos a cambiar de asunto, seguimos en Bolivia. Una vez ya destripada la historia del señor Alexander Jordán y de este fantástico libro escrito por 13 diplomáticos españoles en Hispanoamérica, aunque en la portada pone Latinoamérica, Mario. Bueno, yo no elegí la portada. Queda clara la... Sabes que yo prefiero otra terminología. Pero bueno, en todo caso son 13 relatos muy diferentes, muy interesantes, algunos muy buenos, de escritores consagrados ya. Es que, por ejemplo, Guillermo Corral y otros muchos que tienen ya varios libros y novelas, y otros que somos más novatos en esto. Pero creo que el conjunto es bastante interesante y digno de leer. No hemos dicho que la editorial es Cuadernos del Laberinto y la colección es La Valija Diplomática, que se dedica precisamente a publicar a diplomáticos a los que nos gusta escribir. No es algo nuevo, Mario, la relación entre diplomáticos y escritores. Siempre ha ido ligado, ¿no? Es un mundo muy romántico, ¿no? El del diplomático. Seguramente antes lo era más, pero todavía conserva parte de ese encanto romántico. Muchos se han preguntado, ¿no?, por qué hay tantos diplomáticos que escriben ficción, que escriben poesía. Algunos han dicho que era porque viajaban más. Eso antes pues sí tenía cierto sustento porque era muy difícil conocer otros lugares. Hoy en día los viajes se han democratizado mucho y todo el mundo puede hacerlo. No siempre para bien. Algunos malvados han dicho que es porque trabajamos poco y tenemos mucho tiempo para escribir. Yo creo que no es por eso. Pero en todo caso ha habido grandes figuras en nuestro país, por citar dos, Juan Valera y Agustín de Foxá, ¿no?, dos grandes diplomáticos. Otro francés que a mí me gusta especialmente, Paul Claudel. Pero bueno, en prácticamente todos los países ha habido casos de diplomáticos que escriben y sigue habiendo bastantes en la carrera diplomática española. Has estado, como hemos dicho, casi 3 años en Bolivia, pero la pregunta que te voy a plantear es más genérica, sobre la situación de Hispanoamérica. Tranquilo, que no te voy a hacer preguntas escabrosas que te puedan comprometer sobre determinados presidentes, Evo Morales, que es el caso que has conocido de más cerca. Directamente. Una pregunta más genérica. La huella española en Hispanoamérica. Países como Bolivia, pero has conocido también Perú. Me consta que has viajado muchísimo a Perú, has estado en Colombia. Desde el punto de vista del diplomático español que está en La Paz, que pasa allí casi 3 años, el boliviano medio, ¿qué piensa de España y del paso español en su país? Pues curiosamente tiene una opinión muy positiva, de media, lo que no quiere decir que no haya excepciones. Dices curiosamente porque lo lógico sería que tuviesen una opinión negativa. La idea preconcebida sería lo contrario, ¿no? Sí es verdad que en las élites políticas y sociales hay un cierto recelo, pero el boliviano de infantería, la persona humilde, en general tiene una visión muy positiva de España. Es curioso esto, Mario, porque también nos puede dar una idea del proceso de independencia. El proceso de independencia a principios del siglo XIX, muchos países ya dicen adiós a España, las élites por un lado y luego el pueblo por otro. Exacto. ¿Cuántos negros, cuántos mestizos, cuántos criollos indígenas lucharon con España? Sí, efectivamente. No hubo una participación significativa de estos colectivos en la lucha por la independencia. Y de hecho, en el caso concreto de los indígenas bolivianos, muchos estuvieron mucho peor después de la independencia, durante todo el siglo XIX y parte del XX, de lo que habían estado antes. Es curioso porque muchas veces se destaca la diversidad de Hispanoamérica, que tiene muchas diferencias, y es completamente cierto, no tiene mucho que ver culturalmente, pero se destaca poco lo contrario, y es que es la región del mundo más homogénea. Uno no puede encontrar un espacio tan grande ni en África, ni en Asia, ni en Europa, donde se hable la misma lengua, es decir, donde te entiendan desde Miami prácticamente hasta la Patagonia en español, con la excepción de Brasil, que es otra lengua hermana al portugués, donde la religión mayoritaria es la misma en todos los países y donde las manifestaciones culturales, con sus diferencias, mantienen una homogeneidad bastante grande. Y eso es un instrumento no solo cultural, sino también político, que creo que se aprovecha poco. ¿Qué crees que pesa más para esa unidad que habla de Hispanoamérica?
La lengua sin duda, la religión supongo que también es un factor determinante, pero la segunda mitad del siglo XX, con algunas revoluciones, estamos hablando también de un contexto político con la Guerra Fría, dos grandes bloques, el capitalista liderado por Estados Unidos, el comunista por la Unión Soviética. Muchos países hispanoamericanos pues, se ven seducidos por la revolución soviética. Está Cuba como gran país satélite de Moscú. Desde entonces, Mario, por decirlo así, ¿qué crees que es lo que pesa hoy en el año 2019 como elemento que cohesiona a todos esos pueblos hispanoamericanos? Yo creo que todavía la cultura y el idioma sigue pesando más como fuerza motriz que las dinámicas políticas. Es decir, los hispanoamericanos están más unidos por la lengua y por la cultura de lo que lo están por la política. Y además, ahora mismo te he prometido al inicio de la entrevista que no te iba a plantear cuestiones que te pudiesen comprometer y no lo voy a hacer, pero sabes que es complicado siempre. Es verdad que está habiendo muchísimos cambios políticos en Sudamérica. Ha habido cambios de gobierno significativos. En Brasil con Bolsonaro, por ejemplo. En Argentina, el señor Macri, adiós se enfrenta ahora a otras elecciones Kirchner, dentro de muy poco. Cristina Kirchner, sí. Efectivamente. Se ha quedado Venezuela prácticamente como un territorio, antes tenía muchísimos aliados a su alrededor, tenía a Correa también Ecuador, ahora ya no lo tiene. Parece que Cuba y Venezuela son los países que ya no tienen más aliados en el propio continente. Quizá tangencialmente Bolivia, que es donde has estado, pero creo que Bolivia tiene una situación mucho mejor que la de Venezuela. Sí, es otra situación y otro planteamiento. Cualquier español que pueda viajar hasta La Paz no va a tener ningún problema de seguridad, Mario. No, de hecho yo recomiendo desde luego conocer el país, no solo La Paz, sino espacios como el Salar de Uyuni, que es verdaderamente único, las misiones de la Chiquitanía, vale la pena visitarlo. Y en cuanto a tu pregunta un poquito más de evolución política de la región, es verdad que ha habido cambios muy recientes y que la región de hoy es muy diferente a la de hace 10 años. Pero igual que ha cambiado muy rápido, no descartemos que vuelva a hacerlo, ¿no? Es una región muy viva, con muchas fuerzas, con una clase media emergente que está transformando mucho las demandas de la sociedad y tenemos que seguir atentos para ver qué pasa. Yo voy a seguir por la zona, así que te iré contando. Pues así será, sin duda. Hablamos de Bolivia. Uno de los mitos, yo creo, más extendidos acerca de este país sudamericano es el de la mayoría de indios, de indígenas. ¿Esto es así, Mario? Según el último censo, no es así. Hay una mayoría que se identifica a sí mismo, en fin, allí no gusta mucho la palabra mestizaje, pero digamos que no se identifica con ninguna etnia concreta. ¿Por qué no gusta la palabra mestizaje, Mario? Esto nos llevaría muy lejos a viejos traumas y viejas concepciones, pero en la práctica, aunque la terminología oficial no utilice esa palabra actualmente, viene a decir esto, ¿no? Es decir, es alguien que no se identifica ni como blanco ni como indígena, que tiene las dos identidades y que las vive de forma muy natural, ¿no? En algunos casos incluso hablan algunas de las lenguas indígenas, sobre todo el aymara y el quechua, que son las más utilizadas. En otros no, pero sí tienen determinadas herencias culturales mezcladas, ¿no? Españolas e indígenas. Bueno, el mestizaje yo creo que es una de las principales huellas que dejaron los españoles, ¿no? Sin duda, ¿no? Junto con el idioma. ¿Qué otros grandes imperios en la historia podrían ser comparables al español en este sentido? El Imperio Británico tuvo una concepción mucho más práctica, más reduccionista, mirando siempre a la economía, al beneficio. Solo hay que comparar el número de, por ejemplo, de universidades o catedrales que construyeron los españoles y los británicos, y eso que los británicos tuvieron un imperio muy grande. Sin duda, y el gran legado de esto precisamente es lo que hablábamos antes, la unidad de Iberoamérica, de Hispanoamérica, ¿no? Es decir, un espacio así de grande donde todavía se conserva un idioma y se conserva una cultura, se conserva una forma de ver el mundo que es común con nosotros. Además, en Bolivia han pasado muchísimos aventureros, pícaros, pistoleros, gente de todo tipo, desde que pasaron por allí los propios conquistadores españoles. A propósito de alguna figura, Mario, que yo desde luego desconocía por completo, Thor Heyerdahl. ¿Quién es este señor? Bueno, es un gran aventurero noruego, famoso sobre todo por la expedición de la Kon-Tiki, que intentó demostrar que había un intercambio por mar entre el Pacífico y los indígenas americanos. Parece que su teoría era errónea, pero lo cierto es que la demostró y consiguió viajar en una balsa muy precaria
desde América hasta Oceanía. Luego realizó muchos otros viajes y él estuvo en Bolivia aprendiendo cómo se construían las balsas de totora, que es un material, una especie de junco que crece en las orillas del lago Titicaca. Y yo tuve la oportunidad de hablar con algún indígena que había conocido a Heyerdahl, que había trabajado con él, había construido sus barcos, incluso viajó con él a construirlos en otros lugares, como Egipto incluso. También pasó por Bolivia el señor Cousteau, este sí es más reconocido. Efectivamente, con un submarino que descendió en el lago al lago Titicaca. Hasta entonces había muchas leyendas sobre lo que había en el fondo del lago, si habría grandes tesoros, civilizaciones escondidas. Tanto no encontró, pero sí encontró unas ranas gigantes que le asustaron especialmente. ¿Ranas gigantes? No se conocían hasta entonces porque eran unos animales del fondo. Fue muy curiosa su expedición. Juan Recio de León. Empezamos ya con los españoles que fueron importantes en la construcción de Bolivia. Juan Recio de León fue, aparte de un explorador, un poco fabulador, porque es la persona que dijo haber estado muy cerca del Gran Paititi, de esa tierra legendaria, llena de oro y riquezas, que situaban vagamente en la Amazonía, y él dice que se encuentra en Bolivia y que ha estado con indígenas que lo vieron. Seguramente no lo vio, pero lo cierto es que contribuyó a explorar una zona especialmente dura y hostil, que era la Amazonía, sobre todo la bajada del altiplano a la Amazonía. Ñuflo de Chávez. Ñuflo de Chávez es también un gran explorador, es el primero, si no me equivoco, en cruzar desde el Pacífico hasta el Atlántico, el continente sudamericano, y es el fundador de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, que es la primera ciudad en Bolivia en número de habitantes. Él entra desde Paraguay y todavía se le recuerda mucho y dejó una gran huella allí. Los aviones incluso ahora, Mario, van a Santa Cruz, ¿no? Sí, la mayoría de los vuelos. Por la altitud es más sencillo y aparte es una ciudad de gran peso demográfico hoy en día. Y por último la figura de Luis Gálvez. Este señor entra más en la categoría de pícaro que en la de explorador. Fue también diplomático, curiosamente, y fue el presidente de una fugaz república que fue el estado del Acre, fundado al norte de Bolivia, entre el norte de Bolivia y el sur de Brasil. Fundó un estado desde la nada, apenas sin población, sin recursos, en mitad de la selva, y que duró muy poquito. En menos de un año pasó a ser territorio brasileño. Pero todavía se le recuerda por su historia curiosa, ¿no? Y una historia que recuerda un poco, a ti que te gusta mucho también la literatura y el cine, a la del hombre que pudo reinar. Un español que llega allí a Bolivia y se convierte en presidente, incluso emperador se hizo llamar, del Acre. Ni más ni menos. Curiosísimo. Mario Crepo, pues me están entrando unas ganas tremendas de viajar hasta Bolivia. ¿No vamos a desvelar tu próximo destino? ¿Lo quieres desvelar tú o no? Bueno, voy a estar en Venezuela, que yo creo que es un destino muy interesante, y también sirviendo a España y trabajando por los españoles. Interesante, yo diría que muy peligroso, pero en fin, Mario... Dejémoslo en interesante. A ver si me gustaría visitarte a Caracas, aunque realmente no creo que sea sencillo, ahora mismo la situación es complicada. Recuerden ustedes que hace unos meses era liberado el señor Leopoldo López. Era liberado por el presidente, el señor Juan Guaidó. Ojalá de verdad puedas visitarme y en todo caso te contaré qué tal. Pues Mario Crespo, te deseo la mejor de las suertes en Caracas, en Venezuela. Tu suerte, Javier, será la nuestra. Gracias, de verdad. Nos marchamos a publicidad. A la vuelta, Roberto Hernández Granda. Vamos a analizar con él todos los nombramientos que han tenido lugar esta mañana en la nueva Ejecutiva Nacional del Partido Popular. Los nombramientos de Pablo Casado. Destacan Álvarez de Toledo, Cayetana Álvarez de Toledo, va a ser la portavoz en el Congreso de los Diputados. En el Senado, Javier Maroto, el segoviano. No es que sea segoviano el señor Maroto, pero se han empadronado en esta ciudad, en esta provincia castellana, para precisamente poder estar en el Senado. Él se había presentado por Álava al Congreso, pero los alaveses dijeron que no al candidato del PP. ¿Qué cosas? A la vuelta de la publicidad, no se vayan. Seguimos en la redacción abierta, en la que se acaba de incorporar el periodista Roberto Hernández Granda. Muy bienvenido, Roberto. Buenas tardes. Nombramientos en el Partido Popular. Creo que ya vamos a poder verlos uno a uno, pero destacan sobre todo Cayetana Álvarez de Toledo, la número 1 por Barcelona. Hizo una campaña electoral, la verdad que bastante destacada, porque fue objeto de todas las, no diría las críticas, diría de todos los
ataques por parte de los separatistas catalanes, de los más radicales, sufriendo escraches en algunas universidades, y la señora Álvarez de Toledo goza de toda la confianza de Casado, va a ser la portavoz en la Cámara Baja. Javier Maroto, el segoviano, ya lo hemos dicho anteriormente, portavoz en el Senado. Maroto, que se presentó por Álava, no pudo cosechar ese escaño en el Congreso y finalmente va a estar en el Senado. Javier Maroto, que hace tiempo nadie diría que es de la máxima confianza de Casado, pero ahí está, ¿no? Es cierto, pues nunca sabe, pero yo creo que busca un perfil más cercano al electorado, que ven tal vez la vertiente más moderada del partido, y también veo un acierto totalmente el nombramiento de Cayetana Álvarez de Toledo. A mí es una mujer que me gusta mucho porque me parece que combina dos cualidades muy buenas, que es la inteligencia y la valentía, que son importantes además en una mujer. No una mujer porque un hombre no, sino porque a veces es necesario que una mujer sea algo más que una palmera o un papagayo de repetición de la pareja o el que tiene ahí al líder, sino que tenga su propia independencia. O sea, que los nombramientos de Casado están fuera de cuotas. Ha puesto a los que él cree que son los más válidos para el papel. Y bueno, Cayetana Álvarez de Toledo, además que es una mujer que escribe muy bien, es buena en lo que hace. Es doctora en historia. Y que es valiente porque ha aguantado los ataques, pero los ataques literales de los separatistas en Cataluña. Por lo tanto, ya viene en ese asunto, ya viene curtida y no le va a impresionar el Congreso. Vamos a analizar esa nueva Junta Directiva Nacional del Partido Popular. Hay más nombramientos, sin duda. Ya saben ustedes que el presidente es Pablo Casado, secretario general Teodoro García Gea, Ana Beltrán estará al frente de la organización, Antonio González Terol, el que fuera alcalde de Boadilla del Monte, se ocupará del área territorial, Isabel García Tejerina, del área sectorial, Cuca Gamarra, del área social, y Pablo Montesinos, que ha sido periodista de Libertad Digital durante muchos años, al frente de la comunicación. Por último, Jaime Olano, área de participación. Los hombres de máxima, hombres y mujeres, de máxima confianza del señor Pablo Casado. Bueno, en principio no parece un equipo que se pueda considerar radical o tecnócrata al uso, sino... Son caras nuevas, casi todos. Exacto, es una renovación del partido, sin perder las esencias, yo creo, pero una renovación... Hay gente que esperaba a Javier Arenas, quizás. Bueno, ¿Ya has oído? Yo creo que está un poco machacado el joven Arenas. De muchas elecciones en Andalucía. Pero date cuenta que no está Feijóo, porque bueno, había sonado como un rival a la Secretaría General de Pablo Casado, entonces tampoco quiere meter dentro a alguien que le puede disputar el liderazgo, o que tenía intención de disputar el liderazgo. Eso lo vamos a analizar enseguida, porque es significativa la ausencia de Feijóo, también la de Alfonso Alonso y también la de Moreno Bonilla. Tres varones importantes, especialmente el andaluz, Moreno Bonilla, que es presidente de la Junta de Andalucía. ¿Quién se lo diría al PP? Con menos votos que nunca, pero presidente de la Junta. Y el señor Núñez Feijóo, presidente de Galicia. No son dos varones cualquiera y no gozan de la simpatía de Casado, porque ellos previamente no confiaron en el proyecto de Pablo Casado, porque después de las elecciones generales del 28 de abril le dijeron: Casado, nada de hacer discursos cercanos a Vox. Y vemos a Casado como un día después de esas elecciones, ese batacazo del PP hasta los 66 escaños, Casado llamaba ultraderecha a Vox después de 4 días antes haber dicho que mano tendida a Abascal, que encantados de formar gobierno. Vamos a ver ahora el otro organigrama en relación al Congreso, al Senado y también a Europa, donde va a estar Dolors Montserrat. Bueno, Cayetana Álvarez de Toledo, ya lo hemos dicho, va a liderar la portavocía en la dirección en el Congreso, portavoz en el Congreso de los Diputados. En el Senado, Javier Maroto será el portavoz, dos caras sin duda muy conocidas. Vamos ahora a Europa. Dolors Montserrat será la portavoz en el Parlamento. Seguimos con más nombramientos. Belén Hoyo será la presidenta del Comité Electoral. Sí, la verdad que... Y por último, Andrea Levy, otra cara conocida, hay una renovación de caras, presidenta del Comité de Derechos y Garantías. Que son conocidas, pero que son caras nuevas, que no están quemadas por la política, que no están quemados en antiguos casos sospechosos de corrupción, o que no tienen tampoco declaraciones muy polémicas o haber formado parte de consejos anteriores de ministros o de gobiernos anteriores que les podían de alguna manera lastrar, ¿no?, en este nuevo proyecto. Yo creo que Pablo Casado así ha
usado una estrategia bastante inteligente y rodearse, por supuesto, de gente de confianza, porque él no va a confiar su proyecto en alguien que no confió previamente en el proyecto de Pablo Casado. Tiene todo el sentido, ¿no? Al final, la política tienes que intentar adecuarte a tus semejantes, a acercarte con gente que crea en ese proyecto y que va a estar contigo 100%. Y eso que Feijóo hizo el gallego. Espero que ustedes no me malinterpreten, si son gallegos, no se ofendan. No es peyorativo. Pero es que Núñez Feijóo, que todo el mundo esperaba que fuese a dar ese paso hacia adelante, que se presentaba a las primarias, y no lo hizo. Lo hizo Dolores de Cospedal, lo hizo Soraya Sáenz de Santamaría y Pablo Casado. Fueron los tres favoritos. La final entre Casado y Soraya se impuso Casado, contra todo pronóstico, porque el aparato del partido a quien apoyaba era a Soraya Sáenz de Santamaría. Rajoy, que ya se marchaba, Que era el perfil de Soraya. Rajoy quería que ganara Soraya Sáenz de Santamaría. En fin, a propósito de las ausencias, Alfonso Alonso, Núñez Feijóo y Moreno Bonilla. Empecemos por Alfonso Alonso, que ya el PP vasco lleva tiempo, algunos de sus líderes, él es el presidente del PP vasco, pero también hemos escuchado a Borja Semper, siempre dejan ver que ellos están como aparte, ¿no? del control de Madrid. Hay una tirantez, exacto, entre Madrid, lo que se podría llamar el gobierno central o la Secretaría General de Génova, y el País Vasco, que muchas veces han actuado un poco, no por libre, pero sí a veces al margen de las directrices del partido. Y bueno, yo creo que Pablo Casado quiere un equipo muy de cerrar filas. Caras nuevas, pero cerrando filas en torno al nuevo proyecto. Y en el País Vasco, además, los resultados no han sido buenos. En fin, hay una serie de circunstancias ahí que yo creo que lo condicionan. Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía. Nadie diría que este hombre fuese importante en el PP, que fuese a tener peso, pero las circunstancias le han empujado a que al menos se le tenga en cuenta. Pues tampoco ha acudido hoy a la Ejecutiva Nacional del PP. Es cierto, a lo mejor Pablo Casado considera que es necesario que esté en Andalucía y que sigan ahí levantando las alfombras y haciendo la buena labor que están haciendo, que además yo creo que el cambio en Andalucía ha sido muy grande, porque es casi una transición. O sea, después de 40 años de régimen socialista, lo que está ocurriendo ahora, están haciendo grandes cosas, pero poco a poco, porque hay muchísimo que meter mano ahí. Hay muchísimo que meter mano. Y Núñez Feijóo, ya hemos dicho que durante la carrera hacia la presidencia del Partido Popular hizo el gallego, que amagó con dar el paso, finalmente no lo dio. Diría que de todas las figuras que tiene ahora mismo el PP es el más parecido a Mariano Rajoy, y no porque sea gallego, sino por su forma de entender la política. Exacto, pero yo creo que Pablo Casado ha entendido que la época de Rajoy no fue del todo beneficiosa para el Partido Popular. Correcto. Y que necesitan un poco pasar página. Entonces, un perfil parecido a Rajoy no lo quiere, porque para eso está el Rajoy original, el gallego original. Claro. Entonces, Feijóo sí que se postulaba como uno de los nombres que sonaba a la Secretaría General, pero yo creo que hay un cambio de rumbo en el PP que es importante y se quieren desligar de alguna manera de la antigua etapa de Mariano Rajoy. Pablo Casado, presidente del PP, explicaba de la siguiente manera por qué el próximo 23 de septiembre los 66 diputados del PP en el Congreso votarán que no a Sánchez. ¿A qué ha aludido Casado? Pues a lo que ha sucedido en Navarra. La abstención no es posible con Pedro Sánchez. Yo se lo dije al finalizar la sesión del jueves. Yo le dije que yo respeto personalmente a Pedro Sánchez y respeto mucho a su partido. Pero no respetamos su propuesta de gobierno ni su candidatura como para apoyarla. Cuando alguien presenta un proyecto en el que el revisionismo, el sectarismo, incluso pues el radicalismo es el eje central de 2 horas de intervención, pues se hace muy difícil. Es que lo de Navarra yo creo que ha sido un punto de inflexión. Si cuentas con Bildu, yo creo que ya es complicado que me puedas pedir la abstención, ¿no? Y cuando estás diciendo que tuvieron discrepancias en el pasado con Bildu, o sea, discrepancias como si hubieran tenido una discusión en la barra de un bar por un partido de fútbol. Nada, mil muertos de nada, ¿verdad? Claro, y incluyendo además a los socialistas. Por eso hay cosas que no son concebibles y sobre todo en un Estado de Derecho moderno, y Pedro Sánchez ha cruzado muchas líneas, pero se decía, es que ha cruzado una línea moral. Claro, pero es que para saber si la ha cruzado hay que
conocer primero si existe una línea moral que Pedro Sánchez tenga o que se haya marcado, porque no lo sabemos, porque como siempre sorprende y siempre va un paso más allá. O sea, ¿realmente Pedro Sánchez tiene una línea que diga la ha cruzado o no la ha cruzado, o simplemente es una persona totalmente, bueno, que según le vengan las circunstancias y que su interés personal es el único que importa? Es decir, el interés de Pedro Sánchez es exclusivamente Pedro Sánchez. Ha sido muy polémico, como no podía ser de otra manera, lo que ha sucedido este pasado fin de semana con los homenajes a 2 terroristas de ETA que acaban de salir de prisión. Por un lado, el asesino de 5 guardias civiles. Por otro, el secuestrador de Ortega Lara, en Oñate y en Hernani, recibidos como auténticos héroes. Algo que debería sonrojar a todo el que crea en un Estado de Derecho, que crea en la unidad de España, pero sobre todo debería sonrojar al ministro del Interior y al señor Pedro Sánchez. La delegación del gobierno tendría que hacer algo. Es que desde que Sánchez llegó al Palacio de la Moncloa, vía moción de censura, se han producido más de 100 actos de homenaje o de enaltecimiento del terrorismo en Navarra y en el País Vasco sin que el gobierno haga nada. Lo ha hecho ahora a posteriori, ha puesto los hechos en conocimiento de la Fiscalía. Porque además un homenaje no deja de ser un acto de enaltecimiento del terrorismo, porque estás homenajeando a un asesino, a un secuestrador, estás de alguna manera recibiendo con todos los faustos y honores a una persona que tú consideras heroica. Por lo tanto, es un enaltecimiento del terrorismo en toda regla. Y ya no es tanto los etarras, no es tanto la gente que está ahí. Lo malo es siempre los que compadrean, los que de alguna manera permiten, los que saben lo que ocurre, pero dejan que esto pase porque no quieren que a unos socios políticos, o sea, los que con las encuestas políticas en la mano y haciendo malabares, hacen un cálculo electoral y dicen, a mí me interesa frenar esto, no me interesa. Yo creo que eso es todavía peor que el fanático y el que odia, que por supuesto eso es terrible y es un problema, pero el que sabe y con toda la frialdad del mundo calcula si le interesa o no le interesa prohibir, si quieren hacer de Bildu un interlocutor válido, esos son los más maniqueos y los más viles al final. Carmen Calvo, ¿qué cree usted, señor Hernández Granda, que ha dicho nuestra flamante vicepresidenta del Gobierno en funciones? Bueno, le resta importancia, ¿no? En la entrevista que ha concedido en Radio Nacional. Van ustedes a gobernar en Navarra gracias a la abstención de Bildu. De hecho, Bildu ya tiene un asiento en la mesa del Parlamento navarro. Pues Carmen Calvo ha dicho que el enemigo de verdad del PSOE sí, lo sé. Es la derecha, no Bildu. Vean. Es evidente que nosotros somos un partido socialista. Nuestro adversario natural en cualquier lugar es la derecha. Las derechas. Nosotros somos un partido que distinguimos perfectamente, como se distingue en cualquier democracia, en fin, avanzada como la nuestra, el mundo, primero lo que es dar paso a la gobernabilidad y a la estabilidad de las instituciones, y otra cosa muy distinta, compartir criterio y compartir políticas. Para nosotros los partidos de derecha son nuestros adversarios, no compartimos programa. Nuestros enemigos son las derechas. Además, siempre habla de las derechas como si fuera una especie de hidra de 3 cabezas, meten en el mismo saco. O sea, es también como si a base de repetirlo calara un poco en la población, que es como lo de trifachito. Eso está estudiado, o sea, eso saben que poco a poco es un discurso que van ahí metiendo una especie de neolengua y tal. El enemigo de cualquier demócrata es Bildu. El enemigo de cualquier demócrata es el nacionalismo retrógrado y la xenofobia, y igual que en Cataluña es Torra y son los CDR y es Arran y Esquerra Republicana. Es decir, esta señora que está hablando, o sea, y no nombra a lo mejor al PNV, que eso sí que es auténtica derecha de rasgos carlistas. ¿Cómo puede decir que su enemigo, que no sé, que es Rivera y que es Casado, cuando estamos viendo cuando sabemos lo que ocurrió a propios miembros de su partido, a miembros de la sociedad civil y a víctimas de todo tipo con ETA? Y es una forma, yo creo, de quitarle hierro también a estos hechos tan graves que han ocurrido. Pero Carmen Calvo es que cada vez que habla se luce, o sea, es decir, es una cosa que no tiene una declaración salvable. No sé. El gobierno ha quedado en evidencia, porque ya son más de 100, como decimos, actos de homenajes a terroristas de ETA, en el País Vasco y en Navarra, justamente en el fin de semana, como hemos dicho, en que se producen esos actos de enaltecimiento en el que el Partido Socialista pacta con Bildu gobernar en Navarra gracias a su abstención. Y justamente el día hoy, 30 de julio, en el que se cumplen 10 años del último atentado
de la banda terrorista ETA en suelo español. Atentado mortal, asesinó a 2 guardias civiles en Palma de Mallorca. Han pasado 10 años y quieren creer que eso es una cosa antiquísima, del pasado lejano, que hay que olvidarse y que de alguna manera podemos aceptar a los terroristas en la vida política, en la vida social. No, pero en cambio, la guerra civil es cuestión todas las semanas de la política. Pero es que esa gente sigue en una posición de odio, en una posición de violencia, porque se ha visto y se ve cuando intenta un partido constitucionalista ir a hacer un acto a alguno de esos pueblos de exclusión geográfica e ideológica, o lo que ha pasado en Alsasua. Es decir, eso sigue latente, sigue ahí. O sea, hace 10 años que han dejado de matar, pero si la mayoría no están arrepentidos, y encima los testaferros de esa banda terrorista están en política ahora. Por lo tanto, el problema está ahí, por mucho que se quiera pensar que es algo del pasado y sí, ahora estén sacando los huesos de Franco y todo eso. Como cada día, el director de la redacción abierta de La Mañana, Rafael Núñez Huesca, nos deja su estocada en esta ocasión, precisamente para comentarnos este 10º aniversario del último atentado terrorista de ETA en nuestro país, en Palma de Mallorca, y los pactos del PSOE con Bildu, que son los representantes políticos de los que apretaban el gatillo. La izquierda proetarra ha rendido en Guipúzcoa homenaje a 2 monstruos. Xavier Ugarte Villar, uno de los secuestradores de José Antonio Ortega Lara, y José Javier Zabaleta, alias Baldo, asesino de 5 hombres. 2 alimañas cuyos homenajes deberían empezar a normalizarse, dice Bildu. Vencida la banda criminal gracias a la acción policial y de la justicia, y no gracias a Arnaldo Otegi, de lo que se trata ahora es de ganar la batalla por el relato. El mundo proetarra ya está en ello. Un estudio sociológico encargado por el gobierno vasco demuestra que casi la mitad de los jóvenes ignoran qué ocurrió en Hipercor o quién fue Miguel Ángel Blanco. Un porcentaje desolador. Por eso es preciso recordar qué fue ETA, una banda mafiosa y criminal que sumergió al País Vasco y a toda España en una atmósfera de terror y que cuenta con casi 1000 muertos en su haber. Pero sobre todo fue una banda de nacionalistas vascos, de fanáticos antiespañoles. Mataban por odio a España. Y no ocurrió hace mucho, ni ocurrió muy lejos. No se olvide. Ahí quedaba el comentario de nuestro compañero Rafael Núñez Huesca. Yo he echado en falta, Roberto, en estos últimos días a miembros del Partido Socialista que hubieran salido a decir las cosas claras quiénes son los señores de Bildu, que no todo vale contar de tener un asiento en un gobierno. Y no se puede decir que hay que normalizar los homenajes, no se puede normalizar la infamia. En un Estado democrático esto no puede ser visto como algo normal. Y preocupa también el desconocimiento que existe también entre la juventud de lo que ocurrió, y que tal vez lo ven algunos en su infinita ignorancia como algo, bueno, como que el nacionalismo es algo guay, es la lucha de los gudaris antifascistas, como que existe una aura romántica en todo eso, cuando simplemente es odio, es racismo y es una violencia y un fanatismo que ha venido a raíz todo de Sabino Arana y todo ese ideario demencial. Por lo tanto, hay que quitarle toda capa de romanticismo a eso y de señalarlo y explicar cómo es. Es una pena que esto se desconozca, ¿no? Que estemos dando vueltas ahora sobre el misterio de la verdad para explicar la guerra civil desde un punto de vista simplemente de alguna manera trincherista, y todavía no seamos capaces de que los jóvenes conozcan y que se dejen sus historias y sus paranoias de reivindicaciones, que esto no tiene nada que ver ni con la lucha antifascista, ni con la lucha contra el Estado opresor, ni nada de eso. Esto era una banda de homicidas, una banda de asesinos y una banda de analfabetos con pistola. Nos vamos a marchar a la publicidad. A la vuelta vamos a analizar la reunión de esta mañana de la Diputación Permanente en el Congreso, porque la izquierda ha parado la comparecencia del ministro Fernando Grande Marlaska. Lo había solicitado Ciudadanos, PP y Vox. ¿Por qué? Pues por los hechos acaecidos el pasado día del orgullo gay en Madrid. Recuerden que los señores de Ciudadanos acudían a esta marcha reivindicativa. No sabemos qué exactamente estaban reivindicando, puesto que tienen los mismos derechos, pero el caso es que fueron agredidos, insultados y vejados. Y el ministro del Interior, es decir, el responsable de la seguridad de los españoles, en lugar de condenar los hechos y ponerse a investigarlos, a lo que se dedicó fue a justificarlo. El PSOE, lejos de rectificar, por cierto, sigue R que R. Lo vamos a ver a la vuelta, no se lo pierdan.
Seguimos en la redacción abierta. Comentábamos antes de la publicidad que efectivamente esta mañana se reunía la Comisión Permanente del Congreso. Los partidos de la oposición, PP, Ciudadanos, Vox, solicitaban la comparecencia del ministro del Interior en funciones, Fernando Grande Marlaska, por los acontecimientos del Día del Orgullo Gay. Antes de esas declaraciones quiero que veamos la del señor del Partido Socialista, Felipe Sicilia, justificando que quien se junta con Vox pues tiene que esperar que le partan la cara por la calle, claro. Cuando ustedes deciden pactar con Vox una decisión política, tiene una consecuencia. Este es el pacto de Ciudadanos en Andalucía con Vox, un pacto presupuestario. ¿Saben la consecuencia? Que Vox está pidiendo a la Junta de Andalucía retirar las ayudas al colectivo LGTBI. Una decisión con una consecuencia. Eso es lo que decía el señor Marlaska. ¿Sabes cuál es la decisión de pactar en Madrid con Vox? Esa decisión política tiene una consecuencia, y es que Vox esté pidiendo la lista de activistas que van a los colegios a impartir talleres sobre diversidad. Una decisión política de las que ustedes son cómplices y que tiene consecuencias. Pues eso, que tiene consecuencias. El que pacte con Vox, que se espere lo peor en la calle. Es increíble. O sea, que lo diga un político del PSOE es malo, porque está diciendo como que se lo tenían merecido, pero que sea el ministro del Interior el que diga que el tercer partido en el Congreso, si acude a una manifestación supuestamente libre, que evidentemente es politizada, pero si acude a una manifestación ejerciendo su libertad, eso va a tener unas consecuencias, y que luego las consecuencias encima se justifiquen cuando eran agresiones, escupitajos, les tiraban orines, les insultaron durante horas, estuvieron aguantando ahí y finalmente tuvieron que ser evacuados. Pues eso tendría que ser en cualquier país normal, y digo normal, de dimisión inmediata, pero claro. La izquierda en bloque ha rechazado esa comparecencia de Fernando Grande Marlaska. Vox también solicitaba la de Pedro Sánchez. A mí lo que me hace reflexionar todo esto, Roberto, es que de fondo te da una idea de quiénes son los niños mimados del sistema. Es decir, el otro día veía un tuit del Hughes, del columnista de la ABC, diciendo: ¿se puede ser buena persona si uno no se pone la bandera LGTB? Es decir, ¿cabe resquicio para alguna persona que se oponga a todo este rodillo ideológico LGTB? ¿Alguien que no vaya a estas manifestaciones? Y está mostrando, se además, está estigmatizando a quienes no comparten estos postulados. Y hemos escuchado al señor Sicilia del Partido Socialista, quien pacta con Vox, luego que apechúe con las consecuencias. Se está mostrando me parece tremendo. La patita totalitaria también. La patita totalitaria y además intransigente. Que es una ideología que se está tratando de imponer a través de los muchos mecanismos que tiene el Estado. En las escuelas sacaba el señor Sicilia el pacto, el acuerdo presupuestario en Andalucía, PP, Ciudadanos y Vox. ¿Le parece mal que un partido no quiera que se adoctrine en las escuelas? Y pide que los que hagan eso, que los que van a dar charlas, los que hacen cursos, que tengan la mínima titulación. Pero bueno, yo eso lo veo de sentido común. Es como si yo me presento a la universidad y digo yo: hola, vengo a dar clases de física nuclear. Y dicen: ¿pero tú tienes el título? No, pero me ha metido aquí mi cuñado, que es el PSOE. Claro. O sea, es que no tiene lógica que ataquen a Vox por pedir algo que es de sentido común, que es que la gente tenga una preparación adecuada, acorde a la materia que va a dar. Está así, como tienen derecho a pedir a dónde va todo este dinero de supuestamente a la ayuda a las mujeres maltratadas por violencia doméstica. ¿A dónde va? Si al final va a chiringuitos, si va a puntos morados, si va a talleres para decir miembros y miembros, ¿a dónde va todo este dinero? Pues en Andalucía, cuando destaparon las alfombras, vieron precisamente con estupor que el 97% del dinero se destinaba, en esto que llaman políticas de género, a asociaciones, a chiringuitos, y solo el 3% a mujeres maltratadas. Por eso bramaban tanto, por eso lo iban a rodear en la Junta. Porque... Claro, el día que Moreno Bonilla fue investido presidente de la Junta de Andalucía, estaban rodeando el Congreso los que se quedaban sin la sopa boba. Los señores que están en esos chiringuitos enchufados para no hacer absolutamente nada, que no tienen titulación ni capacidad para proteger a las mujeres. Que la protección a las mujeres, que sin duda hay que hacerla, y que el Estado, en este caso una comunidad autónoma, tiene que poner todos los recursos a disposición de esas mujeres maltratadas, pero lo otro no, lo otro es hacer lobby y hacer política, es meter a mi gente para que vean del Estado y que vayan haciendo... Y pastorear a la masa. Es decir, hay algunos que no estaban metidos en un lobby, pero que son chicas, a lo mejor jóvenes, o que sea, feministas, y dicen: hay que ir a la Junta porque viene la ultraderecha y van a acabar con los derechos de las mujeres. Entonces ellas ahí, en su infinita inconsciencia e inocencia, pues iban: vamos a rodear esto, vamos a tal, ¿entiendes? Pero ellos iban dirigidas
por los aparatos de partido, que sí que iban a perder el chollo. Es que son la religión oficial del Estado. Ya lo hemos visto muchas veces, quiénes son los que se llevan las subvenciones y para qué cosas. Sin duda, todo el tema LGTB es el rodillo ideológico progre, ya lo hemos visto en muchas ocasiones, y este no es más que uno de sus muchos tentáculos. Vamos a ver la reacción en esa Diputación Permanente en el Congreso. Ciudadanos, PP y Vox. Se levantó, hizo declaraciones señalatorias, nos puso en el punto de mira y alentó a esos violentos para que nos hiciesen el escrache que sufrimos. Miembros del Partido Socialista alegaban a que era una opinión personal. Despierten, compañeros, cuando uno es ministro no manifiesta su opinión personal en los medios de comunicación. El gorro de ministro no se lo puede poner y quitar, y menos siendo el del ministro del Interior. Ese día, porque repito, yo estaba allí, a mí no me lo contó nadie, nadie vino y me hizo una crónica más o menos interesada, yo estaba allí. Ese día nos tiraron latas, algunas más llenas, otras por suerte vacías. Nos tiraron cubitos de hielo, nos tiraron frutos secos, nos tiraron monedas, nos tiraron bebidas alcohólicas, nos tiraron copas enteras a la cara, nos tiraron orines. Orines. Dígame si eso es normal en una democracia como la nuestra y dígame si eso es normal en un día en el que lo que tenemos es que celebrar los derechos y libertades de todos. En esas irreflexivas y peligrosas declaraciones, el ministro del Interior, y cito textualmente, dijo: pactar con quien de una forma descarada y obscena trata de limitar derechos humanos, derechos LGTBI, si alguien entiende que no tiene que tener una consecuencia en un sentido u otro, podría calificarlo de irresponsable o ilusorio. Es decir, de sus palabras se deduce que la violencia que se produjo posteriormente contra los participantes de Ciudadanos en la manifestación era perfectamente justificable por las decisiones de ese partido. Y sus miembros, en palabras del ministro, son unos irresponsables e ilusos por pretender asistir a una manifestación que, como todas las que tienen lugar en este país, debería desarrollarse de forma pacífica y tranquila. Es que esta celebración, desde hace ya muchos años, tiene un componente eminentemente ideológico. No tiene nada que ver con los gays, no tiene nada que ver con el sufrimiento que ustedes aquí nos quieren contar. Tiene que ver con una forma muy particular de ser gay, o de ser lesbiana, o de ser transexual o bisexual. Y una sola, que es la admisible, con esta cultura de la izquierda cada vez más radical que nos intentan imponer a todos. Y es solamente por eso, por lo que se rechaza la presencia de partidos como Ciudadanos o el Partido Popular. No porque no defiendan los derechos de los gays, como defienden y defendemos los orgullos de todos los españoles. Bueno, pues la petición de Ciudadanos, PP y Vox se ha quedado en papel mojado porque la izquierda, como hemos comentado anteriormente, ha rechazado esa comparecencia de Fernando Grande Marlaska. Pero, ¿qué iba a decir? Iba a decir lo mismo. Creo que se iba a reafirmar. Creo que Vox tiene mucha suerte de tener a alguien como Iván Espinosa de los Monteros en sus filas, al que siempre se le entiende muy bien, al que siempre habla claro y además pausado y de forma diáfana. Se trata, yo creo en este caso y en otros, de la eliminación paulatina del discrepante de la vida pública, de la vía pública, o sea, que ya simplemente ellos no tienen derecho a estar, porque cómo van a ocupar, claro, en su mentalidad sectaria, todo lo que se salga de ahí tiene que no solamente no asistir, sino que si asiste será agredido, ¿verdad? Y dicen que es que han pactado con Vox, pero entonces no entiendo. ¿Y qué hay que hacer con todos estos, bueno, con los comunistas, que igual se creen que los derechos de los homosexuales nacieron y florecieron en los países comunistas? Sí. ¿O qué hay que hacer con Podemos? Con Fidel Castro y el Che Guevara. Que el líder de Podemos tiene un programa en Span TV, que es la cadena financiada por Irán. Que en Irán se ahorcan a homosexuales y se lapidan a mujeres. Sin embargo, caen en esa doble moral, en esa hipocresía de lo que ellos llaman cabalgar contradicciones. No, pues ya es hora de que se bajen del caballo y que dejen de cabalgar, porque esto es directamente inmoral y es totalmente hipócrita y es inadmisible. En Marruecos no se lapidan, que nosotros sepamos, a mujeres adúlteras ni a homosexuales, ni se les cuelga de una grúa. Esperemos que esto nunca ocurra, pero se trata de un país históricamente, no sé si calificarlo de hermano, pero sí aliado. Mohamed VI, sin duda, que tiene unas grandísimas relaciones con la monarquía española. Esto no lo vamos a descubrir y se cumplen ahora 20 años de la llegada al trono de Mohamed VI, que hoy está en España. Preocupa y mucho, por cierto, estas relaciones entre Marruecos y España
El tema de la frontera de Ceuta y Melilla es clave. Claro. Por un lado, la frontera de Ceuta y Melilla, y por otro, todos esos barcos que salen desde Marruecos, pero especialmente el control fronterizo, que muchos sospechamos que Marruecos no hace todo lo que pudiera. Vamos a verlo. Marruecos, el país de los aromas, las especias, de los colores y del té, los paisajes areniscos y desiertos, el país del que todo el mundo habla bien, o al menos nuestros políticos. Todos, hasta nuestra Casa Real, tiene buenas relaciones con Mohamed VI, rey que hoy celebra 20 años en el trono marroquí. Marruecos, el país vecino y también el socio estratégico por excelencia de España. Los motivos: nuestro país se convirtió hace no mucho en la principal puerta de Europa para la inmigración irregular. ¿Y quién contiene ese flujo migratorio? Marruecos. Aseguran que este cambio de actitud del país cambió con esta visita. Felipe VI y Leticia, al parecer, fueron los encargados de pedirle a Mohamed más mano dura con la inmigración irregular. Recientemente, la portavoz del Gobierno y ministra de Educación en funciones anunciaba una medida de 30 millones de euros para ayudar al Reino de Marruecos a luchar contra esto mismo. Un suplemento de crédito de 30 millones de euros en el presupuesto del Ministerio de Interior para contribuir al del despliegue de las autoridades marroquíes en sus actividades de lucha contra la inmigración irregular, el tráfico de migrantes y la trata de seres humanos. Pero las estrechas relaciones con España también han tenido otros efectos positivos. Ha impulsado relaciones en energía, conexiones eléctricas, transporte, comercio y mercado de valores. Desde nuestro país siempre se ha intentado estrechar lazos. Nuestra fuerte vocación de estrechar los lazos económicos, comerciales, culturales, en el ámbito de educación y también en el ámbito político entre el Gobierno de Marruecos y el Gobierno de España. El Gobierno actual hace hincapié en la lucha porque Marruecos tenga la mejor y más estrecha relación posible con la Unión Europea. Colaboraciones en la lucha contra las redes de tráfico de personas, crimen organizado y hasta terrorismo. Y bien ya sea por intereses de unos o de otros, la sintonía y la familiaridad que une a los dos países desde hace muchos años nos permite mejorar colaboraciones. Toda la del mundo, pero en los últimos tiempos, con estos saltos masivos a la valla, el problema se quiere solucionar, dice a Marruecos: toma 50 millones de euros y a ver si ahora tienes mejor vista y para puedes frenar este flujo de inmigrantes. Ellos saben perfectamente, estos no vienen de Marruecos, la mayoría vienen del África, es un país de paso subsahariana. Entonces dicen, mientras nosotros seamos un país de paso, ellos vienen del África subsahariana y su intención es saltar la valla y llegar a Ceuta y a Melilla, y no van a crear problemas aquí, o como mucho estarán un tiempo hasta que con las mafias se coordinen para saltar. También hay que explicar que Marruecos es cierto que no se la pide a las mujeres, pero que el papel de la mujer en Marruecos es infinitamente inferior al de la mujer en España, y que viajar sola en Marruecos es una temeridad como mujer, porque bueno, ha ocurrido también en el Atlas marroquí, dos nórdicas que viajaban a hacer acampada libre y las violaron y mataron, porque es que no todas las culturas y no todas las mentalidades son como la nuestra, eso hay que tenerlo en cuenta, a pesar de que las feministas protestan aquí y no allí, porque allí saben que pueden tener consecuencias. A propósito de lo que dice Roberto, recuerdo la historia que me contó una amiga, una vieja amiga, que viajó a Marruecos con su tía a propósito de un crucero que estaban realizando por el Mediterráneo, y visitaron un bazar, un zoco, y allí le propusieron, le estaban dando dinero en metálico a la tía para acostarse con ella, con la chica. Sí, claro, la mujer es mercancía y eso, y en otros países también de Norte de África le pueden ofrecer camellos a cambio de... Camellos a cambio de mantener relaciones sexuales con la, o de con la mujer, o directamente de comprarla. De comprarla directamente, sí. Bueno, pues sin duda es el choque cultural, muchas veces lo hemos contado aquí y lo seguiremos denunciando, que no todas las culturas son iguales y que ese sueño que tienen las élites europeas del multiculturalismo, no es que lo estemos viendo ahora, pero es que ya en las últimas décadas en países como Suecia, en países como Francia, especialmente en París, porque te vas a otras partes de Francia, la Francia profunda. Dos conceptos muy distintos de entender. Pero cuando tú mezclas el agua y el aceite, pues ves que no es posible. Suecia prácticamente ya no existe, Roberto. No sé si es una exageración, pero Francia va camino de lo mismo. Va a haber una guerra civil. Esparza ayer decía que ya hay una guerra civil de facto en la calle, en París, entre franceses autóctonos y los que son descendientes de argelinos, de marroquíes, es decir, quienes vienen de África, y su religión es que la musulmana. La integración solo es posible entre personas que están capacitadas para integrarse, que comparten rasgos culturales en común, e incluso de pensamientos religiosos. Hay integraciones que son imposibles, que solamente traen hostilidades, y hay barrios en Francia, barrios parisinos, que son ya territorio comanche.
Roberto Hernández Granda, muchísimas gracias por estar con nosotros analizando la actualidad. Nosotros nos marchamos. Les vamos a dejar con Pulso Económico, Xavier Horcajo. La mejor actualidad y el mejor análisis económico. Luego vendrá el informativo y a las 10 menos cuarto el Gato al Agua con José Javier Esparza. Mañana el señor Rafa Núñez Huesca por la mañana a las 12:30 y en el torotv.com la mejor información. Recuerden que si están hartos de la corrección política, este es su programa.